Después de 12 años de crecimiento y recuperación de nuestra industria, nos enfrentamos a nuevos desafíos en el plano local y en nuestra inserción internacional. ¿Hacia dónde se dirige la industria textil argentina? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el sector en los próximos años? Un análisis sobre los logros obtenidos por la cadena y las propuestas de la Fundación Proteger para alcanzar los nuevos objetivos. La presentación del licenciado Ariel Sale, director ejecutivo de la Fundación Proteger, y de la licenciada Julieta Lustó, economista de la Fundación Proteger. Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes, una concurrencia masiva, la verdad, compartir con ustedes la enorme alegría de poder seguir generando esta Protextil, este mega evento que todos los años nos reúne aquí a la gran familia de la cadena de valor textil y de indumentaria de la Argentina. Para nosotros esta es una Protextil muy especial, estamos inmersos en un clima electoral, todos los argentinos, y vamos a intentar, y ojalá lo logremos, incorporar y centrar la agenda de las políticas que hemos concebido y diseñado desde la Fundación Proteger para ponerlas en el centro de las agendas de gobierno, de políticas públicas de los principales candidatos a presidente de la Nación. Como todos los años, vamos a iniciar este primer bloque con un estado de situación diagnóstica de nuestro sector, de nuestro mercado local, avanzar en los hechos estilizados, los rasgos más importantes en la dinámica del comercio textil global y desde allí, desde un diagnóstico de nuestro mercado local y desde el contexto internacional, poder fundamentar y dar consistencia a estas líneas de políticas, estas líneas de acción para el desarrollo sectorial que estamos proponiendo desde la Fundación Proteger. Nunca les vendí la Protextil en la previa, pero les podemos asegurar que esta será una Protextil inolvidable. Acompáñennos en este viaje y comenzamos con la exposición. Julieta. Bueno, buenas tardes. Comenzamos con el análisis del año 2015. Este año es un año complejo, lo que se evidencia del análisis de las principales variables económicas del sector. Luego de un desempeño bajo en el año 2013 y 2014, con un nivel de actividad prácticamente estancado, hoy el sector enfrenta nuevamente una caída del nivel de actividad de alrededor de 8,4%, superior a la del promedio de las actividades industriales. Por otro lado, a nivel de capacidad instalada, el sector tuvo en el periodo de enero-julio un porcentaje de utilización de alrededor del 68,6%, también inferior al que tenía en los años 2013 y 2014. En materia de inversiones, vemos que las empresas de la cadena han invertido 132 millones de dólares en incorporación de bienes de capital, piezas y repuestos, que es un 18% menor a lo que habían invertido en el mismo periodo del año 2014. Aún así, y considerando que se trata de un año electoral y de que el sector va a terminar el año 2015 con 3.000 millones de dólares invertidos, estos 7 meses de inversión ya superan a lo total a lo que se invirtió en el año 2009, año de una importante caída del nivel de actividad producto de la crisis internacional. En materia de balanza comercial, vemos que el sector exportó 243 millones de dólares en los 7 meses del 2015, lo que representa una caída del 22,5% con respecto a las exportaciones que se habían realizado el año pasado. Asimismo, se realizaron importaciones por 804 millones de dólares, un 4,4% menor. En relación a las exportaciones, esta caída del 22,5% significó que todos los rubros de la cadena, desde las materias primas hasta las prendas de vestir y las confecciones, presentarán caídas, así como hubo una gran caída en los principales destinos de exportación, principalmente en el caso de Brasil, que representa un cuarto de nuestras exportaciones y que tuvo una caída de un 32%. En materia de importaciones se da un fenómeno en particular. La mayoría de los rubros presentaron caídas en los 7 meses de 2015, salvo el caso de los tejidos de punto, que acumula un crecimiento del 19%. Esto está relacionado con el accionar de una serie de importadores que, abusando de las herramientas de la justicia, ingresa productos textiles a través de amparos judiciales, saltando las herramientas de administración del comercio. A pesar de la caída general de un 4,4% de las importaciones,
las importaciones de China con el 38,4% acumularon un crecimiento del 3,3% en el periodo de enero-julio de 2015, así como presentó un importante crecimiento las importaciones del bloque ahí denominado ASEAN o Bangladesh, que son los países del sudeste asiático, como Camboya, Myanmar, etcétera, que tuvieron un aumento en este periodo de enero-julio de 2015 de un 14,5%. Estos 4 orígenes, China, Brasil, los países del sudeste asiático e India, ya representan el 72% de las importaciones totales de la cadena y son en algunos casos la casi totalidad de las importaciones, como en el caso de las prendas de vestir y los tejidos de punto. Del análisis de estas variables, que son las que surgen de las estadísticas oficiales, estaríamos esperando un panorama del año 2015 bastante negativo. Sin embargo, estos datos contrastan con los que nos comentan las empresas y los que nosotros vamos recopilando de acuerdo a nuestras encuestas cualitativas. La última encuesta que realizamos en agosto y septiembre de este año muestra el análisis que les preguntamos a las empresas sobre la evolución en el segundo trimestre del año 2015 y cuáles eran las perspectivas para este trimestre que está finalizando. Las empresas respondieron, por ejemplo, un 56% de empresas sostuvieron que el nivel de actividad aumentó en el segundo trimestre del año 2015, un 32% aumentó su dotación laboral y un 25% aumentó sus exportaciones en ese trimestre, siendo bajo el porcentaje de empresas que tuvieron perspectivas negativas sobre su evolución del segundo trimestre de 2015. Estas perspectivas son similares para este trimestre que está finalizando. Un 54% de empresas sostiene que va a aumentar su nivel de actividad, un 26% que va a aumentar su capacidad instalada y un 25% que va a aumentar su dotación laboral, siendo nuevamente bajo el porcentaje de empresas que sostiene o tiene perspectivas negativas para este tercer trimestre. ¿Vos? Sigo yo si querés. Seguís vos. Vale. Bueno, muy bien, así estamos. Así nos encuentra el 2015 y siempre es bueno recordar desde dónde venimos. Y lo cierto es que nuestra cadena de valor ha crecido en términos de nuestro nivel de actividad en estos últimos 12 años un 156%. Somos el cuarto bloque de crecimiento en términos de todo el concierto de las ramas industriales, por debajo de la industria automotriz, de la industria alimenticia y del gran complejo, apenas por debajo del gran complejo metalmecánico argentino. Un sector que, con este impresionante nivel de crecimiento de nuestra actividad, ha generado más de 200.000 puestos de trabajo y somos los primeros en términos de la actualización de los salarios de convenio si analizamos el periodo 2005-2014. El comportamiento de las inversiones ha sido categórico. Esta es una platea valiente en términos de inversión. Al 2014 tenemos un stock solamente de compras de bienes de capital, línea de producción y equipos para nuestra infraestructura productiva que superan los 2.700 millones y vamos a terminar el año 2015 superando la barrera de los 3.000 millones de dólares en inversión productiva que nos pone en el liderazgo como sector inversor en este proceso productivo. Finalmente, un comportamiento de nuestras exportaciones, por cierto, nada desdeñable, promediando en este periodo de 12 años un nivel de 600 millones de dólares anuales de colocación de nuestros productos industriales en el mundo. Las exportaciones representan nada más y nada menos que un 17% de nuestra producción total, es una cifra muy importante, y con estos 17%, si le sumamos las importaciones, podemos consagrar un coeficiente de apertura sectorial del 56%. Y esto es porque en la opinión pública siempre se nos trata como un sector, erróneamente, un sector cerrado, y lo cierto es que ese coeficiente de apertura más que duplica el coeficiente de apertura del total de la economía argentina. Estamos insertos en el mundo, competimos todos los días con las importaciones, muchas de ellas que incorporan las peores prácticas de producción de nuestra industria, y por tanto no somos indemnes al proceso y a la dinámica del comercio textil global.
yo te diría, Juli, y te voy a hacer una pregunta sabiendo que tenés la respuesta, que, ¿cuáles son los rasgos distintivos que están caracterizando en este momento al negocio global textil? Dale. Bueno, la cadena hoy, el sector textil a nivel mundial se puede analizar como una gran cadena de valor en la cual se han consolidado dos formas de producción. Por un lado están los países que exportan calidad, agregando valor a través de la moda, el diseño y el desarrollo tecnológico, y por otro lado están aquellos países que basan sus exportaciones en mano de obra barata. En esta división internacional del sector textil, los países de alto ingreso y desarrollados controlan la cadena de valor. Países como Estados Unidos, Europa, Corea y Japón, que retuvieron aquellas actividades de mayor valor, es decir, no abandonaron la industria textil. Y se insertan internacionalmente, es decir, basan sus exportaciones en dos ejes, de acuerdo para el sector textil o para el caso de las prendas de vestir. En el caso del sector textil, haciendo un foco en el alto valor agregado, a través de la continua investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos, en la elaboración de los hilados y fibras y tejidos, y con un uso y un desarrollo constante en la búsqueda de nuevos usos industriales para las materias textiles. En el caso de las prendas de vestir, hacen foco en el canal comercial y en el marketing y en el diseño, a través de dos estrategias. Uno es el desarrollo de las grandes cadenas minoristas o fast fashion como Zara, H&M, Gap, Uniqlo, donde desarrollan moda a nivel masivo, y la otra estrategia a través de marcas exclusivas de alta moda de reconocimiento internacional. En estos dos tipos de estrategia, en las grandes cadenas minoristas y en de alta moda, han abandonado las actividades estrictamente de confección, las cuales se realizan en los países de bajos ingresos o en desarrollo. Estos países que están marcados en el mapa con el pinche, que están en Centroamérica, en Europa del Este, en Asia, en el sudeste asiático y África, tienen la característica de que basan su competitividad en la existencia de bajos salarios y en legislaciones blandas que permiten estas condiciones laborales precarias. En este gráfico vemos el salario mínimo mensual de la confección para esta serie de países que tiene industria de la confección para el año 2014. Este es un dato de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y muestra que la mayoría de estos países tienen salarios de menos de $300, contrastando con el caso de la República de Corea con $1.100 mensuales y el que marcamos ahí arriba, Argentina, a $1.600, que es lo que se abona a un operario de la confección. Estos salarios mínimos mensuales bajos están relacionados con condiciones laborales precarias. En este gráfico se muestra la tasa de incumplimiento en el tiempo de trabajo que se detectó la Organización Internacional del Trabajo en fábricas de la confección en una serie de países. Y muestra el alto grado de incumplimiento en materia de licencias y vacaciones que se trabajan, en horas extras que se realizan más allá de los límites legales y en horarios de trabajo que no se respetan. Por ejemplo, el caso de Haití muestra un 94% de casos donde los trabajadores trabajaban horas extras superiores al límite legal. Estos países que están acá en el gráfico no destinan su producción de confección hacia su mercado interno, sino que exportan hacia los grandes centros de consumo. Todo este listado de países, desde Myanmar hasta Hong Kong, concentran el 70% de las exportaciones de prendas. Y esta producción de prendas es fundamental para sus exportaciones y representa un porcentaje fundamental en algunos países. Por ejemplo, el caso de Bangladesh, donde el 80% de sus exportaciones son prendas de vestir, y en los casos de Camboya, Honduras y el resto de los países. Es decir, hoy el sector textil internacional está caracterizado por dos cosas. Por un lado, por la constante búsqueda de mano de obra barata por parte de los países desarrollados, y por otro lado, por el continuo ingreso de estos países de bajos ingresos que desean industrializarse y utilizan al sector de la confección para ello por sus bajos requerimientos de capital. Esto genera una gran competencia a nivel mundial, y esta es la competencia mundial a la que se enfrenta el sector textil hoy y a la que se va a seguir enfrentando en el largo plazo, producto del continuo ingreso de nuevos países con mano de obra barata, como ocurrió con el traslado de las fábricas desde China al sudeste asiático
y los casos que hoy se encuentran de relocalización ya en África, con en algunos casos salarios de menos de $20. Así es como desde el plano local estamos proponiendo recorrer dos senderos complementarios como principales ejes de nuestra estrategia de desarrollo sectorial. Por supuesto, basado fundamentalmente en que sea nuestra industria nacional la principal proveedora de nuestro mercado, un mercado interno que tiene que seguir siendo sostén y es lo suficientemente grande como para poder dar caudal a toda la importantísima infraestructura productiva de nuestra cadena de valor. Sobre eso hacemos pie, además de intentar seguir fortaleciendo las estrategias de inserción internacional por el sendero de la calidad, de la agregación de valor, de nuestras marcas, de nuestro diseño. Allí están estos dos ejes que, por supuesto, van a estar en rivalidad con la tremenda agenda competitiva que nos acaba de describir Julieta. Y decimos que estos dos senderos pueden ser absolutamente recorridos por nosotros, por nuestra industria. Así se lo ofrecemos a la política argentina porque nos encontramos en el 2015 con una infraestructura productiva de clase mundial, sobre todo en las etapas de los eslabones de bienes de capital intensivo, en las hilanderías, las tejedurías, nuestras tintorerías, están realmente equipadas con categoría de clase mundial. La completitud que tenemos en cada uno de nuestros eslabones, la capacidad de autoabastecimiento de fibras, tanto naturales como artificiales, y por supuesto poner en valor los recursos más difíciles que puede llegar a tener un país, que es nuestra capacidad, la capacidad de diseño de recursos humanos dispuestos a generar valor en marcas que además están reconocidas y gozan de prestigio regional. Estas son nuestras armas y desde aquí nos planteamos los desafíos. De la Fundación Proteger, en la última encuesta, con más de 200 respuestas, se estructuró una agenda de problemáticas y de prioridades de políticas públicas que nos piden ustedes que encaremos como agenda de nuestro trabajo en la Fundación Proteger. Y lo cierto es que a partir de esta agenda de problemas hemos dividido 4 capítulos, grandes líneas de acción en los que focalizaremos y se basan nuestras propuestas de líneas de acción, de política pública para el desarrollo de nuestra cadena de valor. Un primer capítulo central, que es la administración del comercio, es pensar la política comercial que viene a la Argentina en este nuevo ciclo y analizamos 4 factores o fundamentos que dan origen a la necesidad de seguir fortaleciendo nuestra administración del comercio. El primer fundamento para seguir profundizando nuestra política de administración del comercio se da en el análisis del vector de importaciones. Le voy a comentar el final y después le explico. El final es que Argentina importa 1.400 millones de dólares año de productos textiles y de indumentaria. De esos 1.400 millones de dólares, 1.000 millones los podemos sustituir desde la industria nacional. Y esa es una tarea que vamos a seguir pregonando desde la Fundación Proteger. ¿Qué hicimos? Dividimos todas nuestras posiciones arancelarias, clasificamos, en posiciones rojas, amarillas y verdes. Las posiciones arancelarias rojas para nosotros son las posiciones en que nuestra industria nacional puede abastecer, en cualquier caso, a nuestro mercado nacional. Las posiciones amarillas son posiciones que, habiendo producción nacional, en algunos casos, cuando el mercado tira mucho, podemos llegar a tener algún problema de abastecimiento. Y las posiciones verdes son las posiciones que no producimos en el país. ¿Qué hicimos? Dijimos, bueno, a ver cuántas posiciones rojas y amarillas importamos desde el periodo 2002 al 2014. Bueno, hay 12.000 millones de dólares que la Argentina importó y que podríamos haber producido nosotros. Nos parece que es fundamental seguir fortaleciendo una política de administración del comercio que permita agregar a nuestras fábricas esos 1.000 millones de dólares adicionales. A este proceso de sustitución se le agrega y se le tiene que agregar también aquellas operaciones que elegantemente nosotros decimos operaciones de importación no registradas. Y esto es, le preguntamos a China cuántos textiles y productos de indumentaria exportó a la Argentina. China nos dijo en el 2014, le exportamos a la Argentina 690 millones de dólares. Las cifras de INDEC marcan que de China han venido 495 millones de dólares. Es decir, hay un universo, en este caso solamente China,
de 200 palos verdes que no están en el registro. Y ahí tenemos mucho también por avanzar y lo estamos haciendo con una agenda continua y diaria junto con la Administración Federal de Ingresos Públicos, con la aduana, para tratar de que esas perforaciones sean cada vez menos y podamos sumar nuestra producción nacional a este mercado. Otro fundamento de la necesidad de la política de administración comercial es el dinamismo que estamos teniendo en nuestra provisión de importaciones. Esto es, las importaciones totales crecieron 2002-2014 un 450%, es la barra del final del gráfico. Bueno, ¿quiénes son los países que han crecido por encima de ese nivel general? Y vemos el listado de países que son todos los países que compiten para ver quién explota mejor a su gente para hacer prendas de vestir. Y esto nos marca una amenaza y un peligro enorme porque sabemos que en esos países la esclavitud es legal y esos son nuestros enemigos en términos de el peligro de depredación de nuestro mercado. Y un cuarto elemento es ver lo que está pasando en el mundo, qué hacen los países con sus sectores productivos. Y lo cierto es que el comercio global, y como lo presentamos en la Protextil del 2014, se mueve en medio de una maraña. En el 2014 eran de 34.569 medidas no arancelarias que obstruyen el libre flujo de comercio. Y lo cierto es que en estos primeros 7 meses esas medidas pasaron a 37.247 medidas, con un crecimiento del 7%, y la dinámica en esto es muy superior en nuestro sector. En el sector textil, en el 2014 había 495 medidas, se incorporaron 155 medidas en estos 7 meses, lo que marca un incremento del crecimiento del 30%. Los países protegen a sus industrias textiles por su central estrategia en el desarrollo de sus economías. Si vemos la tabla de los países proteccionistas del mundo en el sector textil, nada nos sorprende. Quizá Perú nos pueda sorprender, que se tiene la idea de que va hacia otro modelo, pero lo cierto es que Perú protege el sector textil peruano. Todos sabemos la importancia que tiene en la economía peruana. ¿Y qué hacen los peruanos? Lo protegen. Básico. Y con una dinámica importante. En estos 7 meses han metido 15 medidas nuevas no arancelarias que protegen a su sector productivo. China, Perú, Brasil, Estados Unidos, grandes países proteccionistas de su sector textil. La Argentina, pasamos en esta tabla del puesto 41 al 49, porque todavía, si bien tenemos un trabajo articulado con las instituciones colegas y con los funcionarios, todavía no hemos podido en este año consagrar ninguna medida no arancelaria. Entonces, con estos fundamentos estamos proponiendo para nuestra agenda de desarrollo el restablecimiento del sistema de licencias no automáticas que conviva conjuntamente con un proceso de certificación y de consagración de medidas no arancelarias basado básicamente en medidas sanitarias y fitosanitarias con necesidad de certificaciones para los productos que quieran ser vendidos en el mercado nacional. Seguir profundizando los procedimientos y complejizando los procedimientos de despacho a plaza de los productos textiles en la Argentina y, por supuesto, seguir fortaleciendo y aumentando el control fiscal de las operaciones de importación. Aquí falta un círculo, pero vamos a mencionar que una política absolutamente necesaria para seguir con la administración del comercio es alinear al Poder Judicial con esta práctica. Ninguna política comercial va a ser eficaz en la Argentina si el Poder Judicial argentino sigue funcionando como un bypaseador serial de los instrumentos de política económica que está aplicando y que se apliquen desde el Poder Ejecutivo. Nos parece una situación para denunciar desde la Fundación Proteger y para marcar, porque es un proceso que debemos revertir, porque además es básicamente injusto y nos está haciendo daño. Recién Julieta marcaba el incremento de las importaciones de tejido de punto. Ahí figuraba una cifra que quizá pasó desapercibida, pero en estos primeros 7 meses entraron 21.000 toneladas de tejido de punto al mercado argentino, producto que hacemos de todas formas con nuestra capacidad industrial en la Argentina. De esos 21.000, 14.000 entraron
por derechos de amparo dados por jueces a sociedades que no tienen ninguna trascendencia, ninguna trayectoria en nuestro sector, integradas por personas físicas totalmente insolventes. Son contrabandistas truchos que viven al amparo de estos jueces casualmente. Y cada vez, no sabemos mucho de derecho, por cierto, pero sí tenemos muy desarrollados nuestros principios de justicia. Y sobre esto decimos que cada vez que un juez ampara a un contrabandista, está desamparando a la industria nacional, a nuestros industriales textiles, a nuestros trabajadores. Y esta es una situación que vamos a seguir denunciando, estando al lado de nuestros productores en la Fundación Proteger, y una gran línea de acción para el próximo gobierno. Me cansé, seguí vos, Juli. Bueno, el segundo eje de lineamientos de planes que tiene la Fundación Proteger está relacionado con el financiamiento. Como ya comentamos, vamos a terminar el año 2015 con 3.000 millones de dólares invertidos. Esto ha sido un esfuerzo de todos los eslabones de la cadena. Como se ve en la torta que está ahí, en el año 2014 todos los eslabones han participado del proyecto de inversión que tiene el sector. Y todos los eslabones han aumentado entre 4 y 21 veces las inversiones que realizaban en el año 2002. Del análisis de nuestras encuestas cualitativas que venimos realizando desde el año 2005, siempre se preguntó a las empresas cuál es la principal fuente de financiamiento. Y el principal porcentaje siempre han sido los fondos propios, que es también la principal respuesta que dicen las empresas cuando se les consulta sobre la fuente de financiamiento para inversiones productivas. Y es muy bajo el porcentaje de empresas que responden que su fuente de financiamiento es la banca privada. En este sentido, la Fundación considera que es necesario ampliar las herramientas de financiamiento a largo plazo. Por un lado, es necesario la unificación de las ventanillas de acceso a los programas de financiamiento. Se han detectado alrededor de 30 ventanillas diferentes para acceder a programas de financiamiento. También sostenemos que es necesario el mantenimiento de la línea de crédito del Bicentenario y la selección del sector textil como estratégico en la línea del crédito del Fondear. Asimismo, el sector requiere de un régimen accesible para la importación de bienes de capital usados y un reclamo que nos hacen siempre las empresas pymes de la cadena, que es la necesidad de líneas de financiamiento, de tasas de inversión, pero para capital de trabajo. Bueno, un tercer capítulo de estos lineamientos para el desarrollo sectorial sin duda están basados en la promoción de la competitividad. No hay mejor política industrial que una macroeconomía ordenada que instale los sistemas de incentivos orientados siempre a favor de la industria nacional. Sobre esa base, nosotros tenemos la verdad que una artillería de políticas y de líneas de acción sobre, por supuesto, la necesidad de una nueva política fiscal. De la misma forma, con esta carga tributaria es imposible seguir profundizando el proceso de desarrollo industrial de la Argentina. Debemos aliviar la carga impositiva de nuestras pymes porque sencillamente están comiendo la rentabilidad y sin rentabilidad no hay empresa, no hay industria. Las áreas de fortalecimiento, por supuesto, para seguir dando mayor amplitud de provisión a la industria aguas arriba de nuestras fibras, tanto naturales, fundamentalmente las artificiales, el área de capacitación, formación de nuestros recursos humanos, sobre todo en los niveles medios de nuestras industrias, donde tenemos carencia para encontrar los recursos adecuados, la agenda de investigación y desarrollo, que es una agenda central. Julieta les comentaba recién lo que están haciendo los países desarrollados, abriendo nuevas posibilidades de negocios, nuevos mercados, el sector textil con nuevos procesos, fibras, tejidos, usos, el sector textil presente en la minería, en la construcción, en la vialidad, una agenda de negocios que se abre y que estamos todavía muy verdes y que necesitamos un Estado muy activo poniendo presupuesto para tratar de achicar la brecha que hoy existe entre el diferencial de estas agendas. Por supuesto, promoción de exportaciones. Solicitamos la eliminación de los derechos de exportación para nuestras exportaciones de productos textiles y seguir fortaleciendo todo el proceso y el eslabón del diseño argentino, que es una usina de generación de valor ampliamente comentada desde esta tribuna y que volvemos a decir,
$1.300 cuesta una tonelada de algodón, $55.000 cuesta una tonelada de ropa argentina colocada en el mundo. Este multiplicador de 43 veces nos pone en un sitial de liderazgo en capacidad de generación de valor agregado y es una de las usinas de nuestras políticas para nuestro desarrollo. Dos últimos vectores, el eslabón de la confección, pero antes la mejora de la distribución de la renta dentro de la cadena de valor. Y lo cierto es que hoy el sector atraviesa una crisis de rentabilidad. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Y una forma muy rápida de decirlo es que la riqueza que generamos nosotros se la quedan otros sectores. ¿Cómo lo vemos? Analicemos un ticket de 1.000 pesos de ropa de marca vendida en un shopping, en un centro de compras. Solo 140 pesos vienen para nuestra industria, para nuestra cadena, y ahí tiene que vivir el algodonero, el desmotador, el hilandero, el tejedor, el tintorero, el confeccionista. Lo demás se lo lleva el Estado en impuestos y básicamente otros sectores de servicios, los costos de locación, el sector inmobiliario, el sector financiero, que pasando el postnet se queda prácticamente con toda la retribución del sector de la confección, y otros sectores de servicios como la publicidad. Estamos viendo cómo consumen otros la riqueza que generamos nosotros y esto es algo que la política debe corregir, poniendo los incentivos correctos, orientados a favor de los sectores productivos. Y finalmente, gracias. Cómo quiere sangre esta platea, por Dios. Después, y lo que todos conocemos, la necesidad de fortalecer el eslabón más débil de nuestra cadena, que es el de la confección. Nosotros tenemos una visión y deseamos que de acá a 5 años el eslabón sea absolutamente otro al que hoy tenemos. Tenemos un trabajo muy fuerte realizado con las instituciones colegas, con la FITA, la CIAI, el CAIBIN, todas las cámaras. Sobran propuestas, todas absolutamente aplicables. Necesitamos un eslabón de la confección absolutamente formalizado. El sector textil tiene muchísimo que ofrecerle a la política. Podemos generar decenas de miles de puestos de trabajo. Argentina es un país confeccionador. Es impresionante la cantidad de tela que se confecciona en el país y debemos tener marcos normativos laborales que sencillamente nos permitan estar dentro de la ley. Argentina tiene un problema de economía informal, de trabajo no registrado, y lo cierto es el promedio es 37%, 30% de la PEA es informal en la industria nacional. Siempre este es un indicador mucho menor en el sector textil, pero tenemos el desastre en nuestro eslabón de la confección. Y lo cierto es que la visión que seguimos manteniendo y militando, trabajando desde la Fundación Proteger, es terminar con la lógica de las microunidades escondidas, de talleres, se le dicen talleres industriales de la confección. No son ni talleres ni son industriales, son microemprendimientos, unidades absolutamente improductivas, donde debemos saltar a otra forma de confeccionar en la Argentina. Nuestro sueño es consagrar los parques industriales de la confección y con esto trabajamos con las autoridades, instalar procesos, procedimientos, industria de la confección que nos permitan alcanzar niveles de productividad de mano de obra suficientes para remunerar a cada puesto de trabajo, los sistemas de seguridad y todos los derechos garantizados, porque también como industria orientada a su consumo interno, a su mercado interno, necesitamos una fuerza y un mercado interno cada vez más fuerte, y eso lo hacen los salarios. Y siempre el sector textil estará acompañando, defendiendo todos los derechos, y más desde la Fundación Proteger, todos los derechos de nuestros trabajadores. Esto es más o menos los grandes lineamientos, por supuesto, a la instalación de las plantas industriales, el nuevo marco normativo y seguir trabajando con los certificados de trabajo digno para convertir lo que hoy es una debilidad en una gran oportunidad. Hay un mercado enorme en el mundo que desea consumir trabajo, desea consumir prendas de vestir que sepan que no están manchadas con sangre. Así estamos hoy y este es un sector que puede crecer con estas políticas públicas que, como ven, no necesitan mucha exigencia de capacidad de gestión por parte del Estado, son medidas realmente simples, sí necesitan una decisión persistente a favor del desarrollo de nuestra
de nuestra industria. Pero este es un sector que en 8 años puede estar más que duplicando su valor de producción, llevarlo de 3.500 a 9.000 millones de dólares y acompañar, por supuesto, el mercado de trabajo. Este es un sector que puede crear 500.000 puestos de trabajo en la próxima década. Y allí queremos situar a nuestro sector textil. Les diría, para terminar, junto con Julieta, que esta es nuestra tarea. Vamos a seguir trabajando día a día para seguir fortaleciendo esta cadena de valor. Vamos a darnos cuenta que buena parte de estos lineamientos de acción ya son parte de la agenda pública de los candidatos a presidente de la Nación, y agradecerles la presencia, el acompañamiento, el estar todos juntos, porque estos desafíos los vamos a sortear de esta forma, todos juntos, sabiendo que este sector es central para el desarrollo económico y social de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Y una cosa más, aprovechar la oportunidad y el compromiso personal frente a ustedes, que son nuestros soberanos. Julieta, yo, todo el personal de la Fundación Proteger, este año votamos Industria Textil Argentina, votamos por mucha más industria nacional. Muchas gracias.